determinante, que supera los términos municipales, y una ganadería de largo alcance, que es la trashumancia. Como a través de ella se utilizaban durante el verano, como todos sabéis, los puertos que hay en la cordillera Cantábrica, en el norte de Castilla y León, un arco montañoso de casi 2.500 kilómetros de longitud, que bordea todo el Duero, y como ahí durante los veranos, sobre todo en las sierras de León, de Soria, Segovia y Cuenca, pues permanecían los ganados durante el verano, durante 4 meses de verano, y luego con las primeras nieves, pues los ganados emprendían camino hacia las tierras del sur, hacia Extremadura, hacia La Mancha, hacia Andalucía, allí donde buscaban una complementariedad de los pastos, para volver a regresar otra vez en primavera hacia los pastos de verano, cuando la nieve pues había desaparecido. Aquí veis un rebaño en los años 36, cuando se iba a iniciar la guerra civil, en la bajada, pasando por el pueblo de Lario, camino por esas largas cañadas que unían el norte con el sur. Y bueno, y durante los inviernos pues lo pasaban estas fincas en Extremadura, estos en el caso de Badajoz, de La Serena, donde los pastores de allá del norte de León pues era su segunda tierra. Bien, como durante muchos siglos los movimientos ganaderos en la península ibérica fueron habituales. No había piensos, no había casi comida para las personas, entonces poco menos los animales tenían que moverse para buscar la complementariedad y tener alimentación durante todo el año. Hubo organizaciones muy importantes como la Casa Ganaderos de Zaragoza, que precisamente este año cumple los 800 años, y sobre todo el honrado Concejo de la Mesta, que fue la organización más importante, que eran los ganaderos de los viejos reinos de León y Castilla, mientras que Zaragoza pues pertenecía al Reino de Aragón. Como hubo otras asociaciones, veis ahí, de todo tipo, en diferentes partes de España, hasta llegar hasta los churreros de Aliste, aquí en Zamora, en el oeste de Zamora, que utilizan durante el verano los pastos de Porto. En fin, todos ellos tenían en común que utilizaban la complementariedad de los pastos, siempre para que el ganado tuviera alimentación durante todos los años, y para ello se seleccionaron por razas especializadas que pudieran moverse y que a la vez pues, produjeran, en este caso, en el caso de la Mesta, pues producción de lana. Y como durante siglos esta gente con sus conocimientos pues tuvo una gestión eficiente y sostenida esos recursos y se mantuvo pues activo todo el medio ambiente sin degradarse. ¿Veis? Visto un poco ahí la evolución de la Mesta, no podemos entrar en muchos detalles, cómo se crea en el siglo XIII, aunque un siglo antes ya había movimientos del ganado organizados, pero sin embargo oficialmente empieza con Alfonso X el Sabio en 1273, se acaba la selección de la oveja merina, que se cree que se empezó muchos siglos antes, pero bien, en el siglo XIV parece que se llegó al final de ese largo proceso de selección por los propios pastores, una cosa muy importante, y cómo tuvo un gran impulso en el siglo XV con los reyes católicos, y en el siglo XVI pues, el primer auge de la Mesta con las exportaciones de lana, sobre todo hacia Flandes, hacia Europa, todo Francia, hacia Inglaterra, etcétera, y durante el siglo XVI, prácticamente hasta finales del XVIII, pues dominamos el mercado de la lana en toda Europa, lo que supuso un gran auge para los viejos reinos de Castilla y León. Y lo que en principio fue una asociación de pequeños ganaderos que se conformaron en varias cuadrillas como la de León, Soria, Segovia y Cuenca, pues después ya cuando el negocio empezó a funcionar como siempre, durante el siglo XVII y XVIII, pues se incorporan a él pues monasterios, órdenes religiosas, burguesía, etcétera, etcétera, con grandes rebaños que incluso acaparan los pastos y acaparan el rebaño, y los antiguos fundadores de este gremio pues se integran en las cuadrillas estas como pastores asalariados y con su excusa, como veremos después. Veis la oveja merina, una de la Cabaña de Perales, una de las más prestigiosas de nuestro país, de lo cual esta raza todavía existe ahora estante en una finca de Extremadura. Como fue el oro de España, ¿no? Fue la producción de lana, fue la principal riqueza que tuvimos durante 5 siglos. Y con ellas también hubo que crear el mastín porque había prácticamente lobos por toda España, pero bueno, de esto os hablará un experto como es Félix García a continuación. Y cómo los grandes pintores de todas las épocas fijaron siempre su mirada en la oveja merina, como fue Zurbarán, uno de los cuadros más apreciados del Museo del Prado, a pesar de su pequeño tamaño, y como otros pintores como Pedro Rente en el siglo XVII, también fijaros con qué detalle describía las ovejas merinas, aunque era un ambiente bíblico, incluso los mastines con sus carrancas, etcétera, etcétera, con gran detalle. La oveja merina tenía tal importancia que los mejores pintores se recreaban en su
en su figura porque era una fuente fundamental de riqueza para estos reinos de Castilla y de León. Bien, esta organización de la Mesta era una organización muy depurada, tenía que estar muy organizada para mover 3 millones y pico de ovejas, que aunque nos parece mucho, apenas era un 20% de la cabaña ovina en España, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, las grandes cabañas, pues a lo mejor tenían 20.000, 30.000 ovejas y todas iban al cargo de un gran mayoral, que generalmente era gente del norte que conocía muy bien los pastos, y luego cada rebaño, al mando de cada rebaño iba un rabadán. Ahí veis las diferentes funciones especificadas en las cañadas, en Extremadura, en los puertos, y cómo después del rabadán iba el compañero, el ayudador, la persona, el sobrado, el zagal, y el motril, que era el que se incorporaba por el verano para ayudar en las tareas de pastoreo. Y aparte había unos roperos, que eran los que fabricaban el pan, porque los pastores pues tenían derecho a que los amos, en este caso, les proveyeran de pan, de sal y de otros elementos para condimentar y para su alimentación, que era prácticamente pues a base de pan. Veis aquí cómo se componía el sueldo de una excusa, un número de ovejas que los pastores llevaban en el rebaño. O sea que en realidad los pastores no eran simples asalariados, sino que eran accionistas, minoritarios en el rebaño, pero al fin y al cabo accionistas con su pequeña cantidad de ovejas según su nivel de profesional, ¿no? Según los años, pues iba escalando en esa profesión, desde motril, que se entraba desde pequeño, 14 años, desde que salían de la escuela, hasta llegar incluso a mayorales algunos, cuando ya tenían una edad y habían tenido una experiencia muy grande, porque todos estos conocimientos que ellos tenían no figuraban en ningún libro, sino que se tenían que adquirir de forma empírica y se iban transmitiendo de unos a otros, y de esta forma se adquirían los conocimientos de hierbas, de cuidados en el campo, de meteorología, de alimentación, de genética, de selección, etcétera, etcétera. Como también, aparte de las ovejas, llevaban también un número de cabras o yeguas y percibían en metálico unas ciertas cantidades que son, bueno, pues estas los veis en los años 40. Veis cómo en el siglo XVI, sobre todo XV, XVI, tuvo un gran desarrollo la ganadería extensiva, sobre todo muy apoyada sobre todo por los reyes católicos, ¿no? Como nació el derecho de posesión, que consistía principalmente en que si un hermano de la Mesta rindaba una dehesa en Extremadura o un puerto a un precio objetivo y real, no le podía desahuciar el propietario a no ser que él metiera un número igual de ganados que él tenía el arrendatario, con lo cual, bueno, pues se podían estabilizar los precios y que se garantizaba que este ganadero podía bajar a años sucesivos y tenía los pastos garantizados. Se crearon el consulado de Burgos, muy importante, de ahí se canalizaban todas las exportaciones para Europa, y se crearon las naciones de Castilla, que eran un poco las embajadas, los consulados de la lana en toda Europa, en Brujas, en Amberes, en los puertos del sur de Inglaterra, en los puertos de Nantes, en fin, a todos esos de la costa donde iba la lana castellana, había unos consulados que recibían la lana y favorecían todos esos comercios que allí se creaban. También para mover toda esta lana hasta los puertos del norte, hasta los puertos sobre todo de Bilbao y de Santander, pues hubo que crear una hermandad de carreteros de Burgos-Soria, 1497, que eran los encargados con carretas y con mulas al pasar los puertos, porque las comunicaciones eran muy difíciles y había que trasvasar de las carretas a las mulas para poder atravesar la cordillera cantábrica y llegar a todos estos puertos. Y luego también pues, se crearía el consulado de Burgos, 1511, porque eran los encargados de todos los fletes. Eran gente especializada en la fabricación de barcos, en las labores marineras, y se fletaban todos los barcos para el transporte de la lana. Y se crearon o se favorecieron, que ya en el siglo XV eran importantes las grandes ferias de Medina del Campo, Río Seco y Villalón, donde venía media Europa no solo a comprar lana o a vender lana, sino que también venían artesanos, venían telas, venían libros, venía quincallería, etcétera, etcétera. Era impresionante la cantidad de gente que acudía a estas ferias, que duraban un mes, la Medina del Campo, todo el mes de mayo, todo el mes de octubre, y claro, no podía correr el día, sería imposible mover tanto dinero. Entonces eran ferias de pago, que allí se creaban los cheques de pago, etcétera, diferentes documentos que incluso se podían cobrar en otras ferias de Europa. Los mismos que se emitían aquí, pues podían ir a Brujas y allí mismo se hacían efectivos los pagos. O sea que no corría el dinero en efectivo, sino que hubo unos sistemas para que poder manejar tantos dineros sin tener que tenerlo en efectivo.
Hubo ordenaciones de los paños también, y cómo la demanda exterior en el siglo XV, siglo XVI era tan grande que hubo que reglamentar que un 33% en el año 1462 se quedara al mismo precio que se exportaba, quedara para el mercado interior, para las industrias textiles nacionales. Y ya en el siglo XVI, a mediados de ellos, que un 50% se quedara, porque si no, pues toda la lana se iba hacia afuera y la industria local pues se quedaba sin materia prima. Bien. Se recopilaron cantidad de leyes y tal, algunas están ahí de Siruela, que algunos documentos de ellas están en la biblioteca de San Isidro, un facsímil que lo podéis consultar cuando queráis. Tenemos el Consulado de Burgos, ahí veis el edificio, aunque este edificio que se ve en primer término ya fue del siglo XVIII, pero otro anterior estaba al lado de la catedral, y desde aquí se canalizaba todo ese se organizaba todos esos empresarios, que sobre todo eran empresarios de Burgos. Hubo cantidad de Burgos extendidos por toda Europa, que en esa época eran los que controlaban todo el mercado de la lana, incluso a veces los mercados de los colorantes, que eran muy importantes para teñir las lanas. Y desde aquí se canalizaba todo el sistema hacia los puertos del Cantábrico, donde embarcaban, como ya os digo, hacia el norte de Europa. ¿Veis? Y esto, por ejemplo, es la Casa de Nación de Castilla en Brujas, fijaros qué edificio tan impresionante, donde estaban los cónsules que recibían la lana, etcétera, etcétera, y aquí todos los comerciantes se reunían aquí y era como su propia casa de España, donde se distribuía ya hacia los diferentes mercaderes, a los diferentes centros textiles, tanto de Brujas como de Flandes, como de todo el centro de Europa. Bien, como en el siglo XVIII hubo un segundo auge de la mesta, que no se llegó a los 4 millones de ovejas, ya os digo que no llegaba a la mitad, al 20% de lo que era el censo entonces de ovejas merina, y su decadencia de la mesta y de la transhumancia empezó con los ilustrados, paradójicamente, con Carlos III. La población de España se había incrementado mucho y, claro, había que dar de comer a mucha gente y no se podían mantener muchos terrenos baldíos solo para su utilización de pastos. Y entonces ya los ilustrados, como Campomanes, Jovellanos, etcétera, etcétera, ya intentaron una preponderancia de la labranza sobre la ganadería. Y, sin embargo, en este siglo, en la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de todos los inconvenientes, la mesta, la transhumancia y la producción de lana fue cuando alcanzó su auge máximo. Y ya su decadencia definitiva fue en el siglo XIX, con la Guerra de la Independencia, donde, claro, muchos franceses y los ingleses, aprovechando la coyuntura, pues aprovecharon para extraer masivamente de merinas a otros países y aclimatarlos en sus países de origen. Hasta entonces estaba prohibidísimo que cualquier oveja merina saliera de España, pues era nuestra principal riqueza, pero a partir de la Guerra de Independencia ya fue una salida masiva y los franceses, una de sus causas de la invasión de la península ibérica, pues era llevarse esos rebaños merinos tan importantes que teníamos y que ellos no disponían para su industria. Y fue cuando tuvo una difusión internacional del merino por todo el mundo, como veremos después algunos ejemplos. Y el pico de cuando esto se empezó a decaer fue en 1818, cuando las lanas leonesas, porque no es porque fueran propietarios leoneses, sino porque utilizaban grandes propietarios que vivían en Madrid, sobre todo, utilizaban sobre todo los puertos de León, que eran los más demandados por la calidad de sus hierbas, y en 1818, por primera vez en siglos, la lana de leonesa cotizó en el mercado de Ámsterdam por debajo de las lanas de Sajonia, que las lanas sajonias, pues como veremos ahora, pues provenían también de la península ibérica y que habían sido mejoradas ahí unos años antes en esta región alemana. Entonces, a partir de ahí, el precio del mercado cayó internacionalmente, estas lanas invadieron los mercados, el precio cayó en picado y la cabaña trashumante se redujo brutalmente, los grandes ganaderos empezaron a vender el ganado y en 1836, cuando ya empieza la revolución liberal y tal, pues desaparece la mesta y se crea en su lugar la Asociación de Ganaderos del Reino, que entre sus misiones tiene la tutela de las cañadas, que sigue vigente hasta nuestros días. Pues un poco una síntesis. ¿Veis? Aquí os pongo un poco de lana, como en el siglo XVI, bueno, 4.000 toneladas de lana limpia, la que iba para allá, porque había que lavarla antes para que pesara menos. Siglo XVII fue un desastre, veis cómo bajó con las guerras, hambrunas, etcétera, etcétera. Y el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, volvió otra vez el pico de las exportaciones de lanas a más de 5.000 toneladas. Y como en el mejor de los casos, pues había 3,5 millones, 3.700.000 de merinos trashumantes y 2 o 3 millones más de estantes, con lo cual ya os digo que no suponía una gran cantidad respecto a las ovejas totales que había en este momento en España.
Bien, estos son unos esquiladeros que había en la zona cuando viajaban de norte a sur, en la Sierra del Guadarrama, en la Sierra de Segovia. Se situaban una serie de esquiladeros, casi 40 esquiladeros y una docena de lavaderos, donde los mejores rebaños, como era el caso de León o las cabañas segovianas también, se desprendían de la lana. Rápidamente era una labor manual, se trabajaba día y noche. Y se continuó, una vez esquiladas las ovejas, pues continuaban viaje hacia el norte y esta lana pues ya iba a los lavaderos y entonces ya se embarcaba en carretas y se iba hacia los mercados del norte, como os digo. Este prácticamente es el único lavadero que queda en pie y me han comentado antes de ayer, precisamente que estuve en Segovia, pues que está embargado porque la familia se metió en algún lío y hoy prácticamente pues es de un banco. Bien, como a raíz de toda la guerra y todo eso, pues empezaron a protagonizar, una vez que desaparecieron las grandes cañadas, pues las cabañas locales, estos pequeños pastores, mayorales, rabadanes, compañeros que tenían un número de ovejas, pues independizaron, claro, de los amos, se quedaron con sus ovejas, fueron ampliando su cabaña y a veces se juntaban varios ganaderos para viajar juntos y arrendaban ellos allá, que los llamamos los rebaños de piaras, y así continuaron trashumando. Y en el siglo XX pues, tuvo lugar muchas transformaciones, ¿no? La utilización del ferrocarril a principios del siglo XX, que se generalizaría sobre todo después de la Guerra Civil, y ya muchos rebaños trashumantes se convirtieron en transterminantes, como en León, que bajan a la ribera. Cuando la lana dejó de valer, empezaron a cruzar con razas más cárnicas, otros dejaron las ovejas y se dedicaron con el vacuno, que era más fácil de guardar, no había que estar ahí todo el día continuamente pendientes de ellas, y hoy se generalizaron los viajes en rápidos camiones, que es como se hace hoy, que en menos de 12 horas pues, pueden viajar hacia el extremo. Bueno, esto es una de las cabañas de los hidalgos de Sena, muy importante, que todavía existe. Estos hombres han desaparecido ya, pero la cabaña la ha comprado otro ganadero de Trujillo, Miguel Granda, que sigue trashumando todavía a los puertos de León. Veis cómo la transhumancia todavía es importante, no podemos pararnos en muchas zonas de España. Estos son los movimientos hacia los pastos de verano, como por toda España hay movimientos, y no tan largos como estos que vemos ahora, pero sí hay de cierta longitud. Y se mantienen sobre todo de larga longitud en camiones. A partir de León todavía hay 4 o 5 rebaños que bajen hacia el sur en camiones, pero sobre todo desde las sierras de Albarracín todavía hay algún rebaño, concretamente en el pueblo de Guadalaviar, muy importante, que durante 3 semanas van dando hacia los pastos de Jaén, de Guadalaviar concretamente, incluso un par de manadas todavía de toros bravos que también hacen ese recorrido por la cabaña conquense para utilizar los pastos en invierno de la zona de Jaén, una zona adhesada muy importante. O sea que todavía, aunque muchas veces decimos que esto se está acabando, pero en realidad el mapa hay movimientos muy importantes todavía por España y todavía pues a lo mejor cerca de medio millón o algo más de cabezas de ganado todavía se mueven por estos sistemas. Para moverse de norte a sur, pues ya veis que había 9 grandes cañadas reales que atravesaban de norte a sur España, excepto una, la Soriana Occidental, que iba cortando a todo el resto de las manadas, por donde los rebaños se desplazaban gracias a su anchura de norte a sur y iban comiendo mientras se desplazaban, por eso su gran anchura. Veis ahí un poco cómo se clasificaban de diferentes maneras y cómo tenían que tener una anchura pues, bastante importante, como eran las cañadas reales, para poder ir comiendo mientras se desplazaban, porque tenían sus viajes, pues podían durar más de 20 y tantos días andando, con lo cual si no había comida pues era un problema y tenían que ladear o arrendar pastos en las cañadas, etcétera, etcétera. Y cómo a medida que llegaban a los extremos, pues estas grandes cañadas iban bifurcando en cordeles menores, en veredas, en coladas menor anchura para ir a diferentes puertos o a diferentes fincas. Y cómo era preciso también que hubiera unas infraestructuras para descansar, para dormida, para abrevar y también los puentes para pasar determinados arroyos que las ovejas pues tienen muchas dificultades, sobre todo cuando los ríos iban crecidos. Y veis cómo en el camino pues podían hacer también en los comunales y en los baldíos y estaban vedados pues ciertas zonas como los cultivos de cereales, las viñas, huertos, dehesas y prados, para que no dañar a los pueblos colindantes, ¿no? Veis cómo están reguladas por la ley del 95, es un enorme patrimonio hoy de más de 125.000 kilómetros y como en Castilla y León pues tenemos una gran proporción de vías pecuarias muy importantes y sobre todo en la provincia hay provincias como por ejemplo Zamora, pues también, o Segovia o Burgos, que tiene una gran importancia las vías pecuarias, y León tiene menos importancia, aunque es cabecera de las 3 principales cañadas, que era la leonesa oriental, la leonesa occidental y la bizana. Sin embargo, pues su longitud pues es menos importante que en otras provincias. Y esto constituye hoy un
un enorme patrimonio, no solo para el tránsito del ganado en las zonas que eso, sino para los ganaderos estantes, otras terminantes, y también para recorridos hoy recreativos con bicicletas, andando, etcétera, etcétera, que tienen gran importancia en determinadas zonas. Bien, veis uno de los puertos de la montaña de León, donde pasaban el verano. Era muy importante el arrendamiento de estos puertos porque estos puertos pertenecen a las juntas vecinales, a los pueblos, y con sus arriendos pues conseguían pagar pues todos sus gastos comunales. Y a la vez pues muchas gentes de las montañas pues empleaban de pastores en estas cabañas, con lo cual pues obtenían un doble rédito, y mientras la mujer y los hijos se quedaban en la montaña y atendían pues también la pequeña hacienda familiar. Como esta fue la estampa que yo conocí en los años 80, a final de los años 80, cuando todavía viajaban por las cañadas con su hato en los burros ateros, etcétera, etcétera, recorriendo estas cañadas, en este caso ya hasta las estaciones de ferrocarril, donde se embarcaban en una duración de 5 o 6 días, y ya se embarcaban en determinadas estaciones que estaban localizadas junto a cañadas, con lo cual pues se podía reducir esos grandes viajes de 20 y tantos días pues a una semana prácticamente. ¿Veis las dehesas de Extremadura? Esta es el caso de una dehesa cerca de Trujillo, de Miguel Granda, que sigue trashumando a los puertos de León después de más de 150 años, y ahora bueno, pues lo hace en camiones. Y él siempre dice que las ovejas que van a los puertos de León pues siempre preñan mucho mejor, de la lana les dura mucho más, la lana es de mejor calidad, tiene más partos más dobles, etcétera. Tiene una serie de ventajas que ellos pues van rotando su cabaña de más de 10.000 ovejas, pues cada año suben 3.000 ovejas diferentes para que aprovechen estos pastos de verano y a la vez pues mejorar sus condiciones de carne, de lana, etcétera, etcétera. Y estos son los pastos, por ejemplo, de la dehesa en la provincia de Badajoz, al noroeste de la provincia de Badajoz, pastos que siempre se utilizaron por ganado ovino, por ganado merino, pastos muy escasos, pastos de mucha calidad, pero en un terreno muy escaso, que tiene una cierta producción por ese majadeo, ese control que los ganaderos tenían durante siempre por el ganado, y que hizo que mejorar mucho estos terrenos, y que sin la presencia de las ovejas pues degeneraría y prácticamente se quedarían en suelos desnudos. Bien, veis una de las estaciones donde embarcaban los rebaños, en estos trenes, en estas jaulas de 3 pisos, y en los años 90, pues Renfe, a mediados de los 90, dijo que ya no quería seguir transportando a este ganado porque no le era rentable. Y entonces, pues los ganaderos, pues supuso una gran pérdida para ellos, porque era bastante económico el transporte en trenes, era más barato, y las ovejas viajaban bastante holgadamente ahí. Eran unos viajes, aunque eran a veces largos, a veces duraban 24 horas o más, porque Renfe siempre tenía el material peor para estas zonas. Pero bueno, estaban contentos, y bueno, al final de los años, en mediados de los 90, pues tuvieron que cambiar de sistema, y los que siguieron trashumando largas distancias tuvieron que adaptarse a los camiones, ¿no? Que aunque son más caros, pero es muy, muy rápido, ¿no? Con elevadores, y el ganado en 12 horas prácticamente pues va desde el pie de los mismos puertos hasta las dehesas de Extremadura, y no tiene que andar a estas 5 o 6 jornadas que tenían que andar antiguamente hasta las estaciones de ferrocarril. Bien, veis cómo en el siglo XX pues, aparecen todas las fibras sintéticas en el mercado, con lo cual se produce una caída del precio de la lana, y prácticamente, y sobre todo el algodón, y la gente, pues lo nuevo siempre le interesaba más que lo tradicional, cae el precio del mercado, y coincide también con los años 60, 70, en que España empieza el desarrollo y la gente empieza a emigrar, sobre todo pastores, a los grandes centros industriales, y entonces empieza el cruce del merino con razas carniceras foráneas, y a punto estuvimos en los años 70 de acabar con el mercado, con la raza merina, y por eso el Estado tuvo que crear un rebaño reserva en el año 72 en Hinojosa del Duque, en Córdoba, donde fue recogiendo los mejores sementales, las mejores hembras, por las grandes cabañas que entonces quedaban, para que si éstas desaparecían por estos cruces indiscriminados que se hicieron entonces, pues no desapareciera la raza. Sin embargo, bueno, donde todo parecía que estaba caído, que la lana no compensaba ni los precios de esquileo ni nada de nada, pues parece que en el siglo XXI, con la mejora de la comercialización, aumentaron los precios, empezó a funcionar la lonja de Mérida, y sobre todo una cooperativa de ovino de comercialización de la lana que creó las cooperativas allí en Villanueva de la Serena,
que hoy clasifican una cantidad importante de lana y que incluso exportan lana incluso al mismo China. La lana parece que ha empezado a remontar, empieza a ser rentable. Este año ya han superado incluso cerca de 2,50, 2,60, 2,70 euros la lana de mejor calidad, con lo cual ya va compensando mejorar un poco la lana y recogerla en mejores condiciones. Y bueno, cuando todo parecía que terminaba, que todo se acababa, sin embargo, pues bueno, la transhumancia sigue y la transterminancia sigue. Y tengo que deciros que, bueno, que en los últimos años están apareciendo en las montañas de León pues nuevos rebaños de Extremadura, porque cada vez las sequías son más acuciantes, muchas fincas no tienen agua. Y entonces en la parte de León sobran, o la parte de Palencia, sobran pastos, hay buen agua, no hay problemas de alimentación y cada vez están subiendo más ganaderos, volviendo a intentar subir porque no pueden resistir la desertización que se está produciendo en el sur, sobre todo estos últimos años con estas sequías tan grandes. Bien, y ahora finalmente os voy a comentar un poco cómo en esta difusión internacional del merino, comentar los 4 casos, cómo los tipos de merino clásicos que había en León, había muchos tipos, la raza merina no era uniforme, según las cabañas eran muy diferentes morfológicamente, en la lana, etcétera, etcétera, y cómo hubo 3, sobre todo, bueno, 4 que pongo aquí, que tuvieron muchísima importancia, la del monasterio del Paular, el monasterio del Escorial, que posiblemente eran los que tenían las mejores merinas, las mejores calidades, la cabaña de Negrete o Capo Alange también y la Curiel Perales, que todavía la tenemos, la conservamos en la actualidad. Bueno, pues 4 ejemplos de 4 tipos que tuvieron una difusión internacional muy importante, como veremos, y que sobre todo sirvieron las 3 primeras, el Paular, el Escorial y Campo Negrete, sobre todo fueron los padres que formaron la gran cabaña australiana, aunque luego llegarían otras razas, llegarían otras estirpes, pero sobre todo estas 3 primeras, Paular, Escorial y Negrete, como veremos después, fueron las primeras que llegaron allí en una emigración impresionante, una historia impresionante que sin duda pues muchos de vosotros os quedaréis sorprendidos ahora cuando la contamos, porque yo cuando empecé a estudiar este tema pues también me quedé sorprendido, ¿no? ¿Veis? Antes de la Guerra de la Independencia, pues también algunos rebaños de merinas salieron fuera de España. Por regalo de los reyes, todos los reyes, pues sabéis que las monarquías europeas estaban emparentadas y las primeras así importantes salieron para muchos, pero os voy a poner solo 3 ejemplos, que fue el merino, fijaros los merinos que cuando primero llegaron a Dresde, el elector de Sajonia, Federico Augusto, era familia, era primo carnal de Carlos III y le solicitó bueno, que le diera tal. Y pues finalmente Carlos III accedió y le mandó un lote de ovejas, no muy grande, de 100 y pico, 200 ovejas, de las mejores cabañas leonesas que había entonces, entre ellas la de Negrete. Y en 1765 llegan finalmente a Dresde, andando, imaginaros, con pastores españoles, y cómo salen a recibirlo, el mismo elector de Sajonia sale a recibir a las merinas españolas y le veis ahí acompañado de su mujer, sus 2 hijos, y cómo a la izquierda pues tenéis al mayoral, como abre la lana para que el elector vea la calidad de estos vellones, y a la izquierda tiene pues al embajador de España en esos momentos, y cómo este cuadro recoge este simbolismo, como los mismos reyes, imaginaros, saldrían, ¿no? Y sería inconcebible, ¿no?, que un rey saliera a recibir a un rebaño de ovejas, sin embargo, ya era muy importante. Y no solo iban las ovejas, sino que iban los mayorales, iban algunos pastores, hasta que los ganaderos locales supieran cómo manejar todos esos rebaños. Un rebaño, este cuadro es impresionante, estaba en Dresde, desapareció, es de 1800 y pico, cuando los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, nos queda afortunadamente esta foto que simboliza muy bien cómo era la importancia del merino. Y otro segundo, 10 años después, 12 años después, también como el elector de Sajonia tenía, pues Luis XVI también dijo que quería, como él no iban a tener Francia los merinos españoles, entonces también solicitó a Carlos III, que también era pariente, y finalmente se seleccionaron en Segovia los esquiladores estos que os contaba y marcharon andando hacia Rambouillet, que era un castillo, una gran finca real cerca de París, y allí llegaron los primeros rebaños de Rambouillet, que fueron muy mejorados, igual que los de Sajonia. Estos, una vez que llegaron allí, se empezaron a seleccionar, se tenían estabulados, se les aplicaba los nuevos métodos que en esos años ya se conocían de selección, de alimentación, etcétera, etcétera. Y hoy, por ejemplo, los rebaños de Sajonia que vemos antes, pues decir Sajonia hoy en Australia es descubrirse, ¿no?, porque son las que tienen la lana más fina y la de mejor calidad. Y Rambouillet también fue un rebaño que tuvo una gran importancia y de él descienden muchas
muchos tipos luego que hubo en Europa. Y otro rebaño importante, como pues también fue Jorge III de Inglaterra, pues también dijo que él quería tener su rebaño español, ¿no? Y veis cómo aquí a la izquierda, veis las dos marcas de dos ganaderías muy importantes de ganados que pastaban en León durante el verano, Paular arriba y Negrete, y sobre todo este hombre, Jorge III, llegó a contar con más de 800 ovejas merinas de gran calidad, sobre todo de Negrete, que veis ahí a la izquierda la marca. Los primeros llegaron en 1791 por regalo de este hombre, del conde de Campo Alange, y estuvo acumulando ovejas de Negrete hasta 1809. Y Paular llegaría a raíz de la Guerra de Independencia española, en que los ingleses ayudaron también a los españoles con determinadas armas y determinados utensilios, y entonces pues le mandaron 2000 y pico ovejas en una primera tanda de Paular que habían pertenecido a Godoy, precisamente. Como Godoy tuvo que salir tumbando de España a raíz de la Guerra de la Independencia, le decomisaron sus grandes rebaños que había comprado el monasterio de Paular, y al decomisarlo, pues parte de los ingleses que sabían de qué hablaban y de qué calidad tenían esas lanas, pues se las llevaron para Inglaterra. Bien, y veis cómo estas tres cabañas que os comentaba antes, pues fueron unas de las primeras que llegaron a Australia. Ahí veis cómo la primera que llegó fue en 1797, que provenían del Escorial, y curiosamente, esto del Escorial no venía de Inglaterra, sino que vino de Sudáfrica, porque ahí tenían una colonia los holandeses, y entonces desde Holanda habían mandado a unas ovejas hacia Sudáfrica, donde se habían aclimatado bien, y los ingleses, una vez que habían fundado Australia en 1788, como todos sabéis, como un gran penal, pues habían pasado muchas penurias al principio y tuvieron que volver a Sudáfrica en busca de refuerzos de alimentación, y pudieron comprar ovejas, y este capitán Waterhouse fue el que llevó los primeros sementales de oveja del Escorial. Después llegaría Negrete, primero en 1802 un carnero y luego un pequeño atajo en 1805, y luego el Paular llegaría con este pastor anglicano que era Samuel Marsden en 1810, que en una subasta de Jorge III pues consiguió un número de ovejas del Paular y llegaron. Pues bien, estos tres rebaños, y después llegarían más, fueron los que fundaron la gran colonia australiana. Y esta fue la primera granja en 1793 que se fundó en Australia. Hoy lo tienen como una reliquia. Y donde llegaron los primeros merinos españoles por el capitán MacArthur, que era un militar que le habían desplazado allí, pues aquí llegaron los primeros merinos, aquí se desarrollaron. Y aquí podemos ver durante la casa pues todas las cartas de este hombre, los aposentos, etcétera, etcétera. Y es una auténtica reliquia para los australianos. Están tan cerca de Sydney, como a 1 hora de Sydney. Se puede ir incluso en barco en la gran bahía esa, junto al río Parramatta. Y ahí se puede ver pues todo un poco los orígenes, y ahí tienen libros y tal donde hablan precisamente pues de todas estas cabañas leonesas. Aportan datos que quizás nosotros también desconocemos y que porque no le dimos importancia. Siempre pasa eso. Lo nuestro no lo despreciamos, y en otros países pues a partir de ello crean una gran riqueza. Y hasta los años, fijaros, hasta los años 50, 60 del siglo pasado, la lana en Australia fue su principal fuente de riqueza. Fijaros, tenían que conducir en carretas hasta los puertos de embarque con la lana, y su principal proveedora era la metrópoli inglesa para abastecer a su industria textil, y hasta los años 50 fue la principal fuente de riqueza. Después en Australia se han descubierto otras riquezas más importantes como carbón, aluminio, etcétera. Es una gran proveedora de minerales del mundo, tiene unas reservas inmensas, y bueno, pues ya los productos derivados de la lana tienen su importancia, pero ya no tanto. Ya el turismo incluso es más importante que la lana, y otras actividades como los vinos, la producción de carne de vacuno, etcétera, etcétera, los cereales, etcétera, etcétera, y la lana ya tiene su importancia, pero sin embargo relativa, pero sin embargo ha quedado, y el granjero australiano tiene una gran importancia, un gran prestigio social, y yo he tenido ocasión de comprobarlo allí con ellos. Y decir hoy un granjero allí en Australia, pues es decir aquí un médico, un notario o cualquier otra persona, porque tiene un gran prestigio, precisamente un poco porque fueron los fundadores, los colonizadores, los que fueron capaces de colonizar estas grandes tierras, este gran continente que fue Australia a través de la Merina. Bien, como los mejores pintores de allí también se fijaron en la Merina,
Fijaros, este pintor inglés, Tom Roberts, siempre este es un cuadro de los más famosos que hay allí en el Museo de Victoria en Melbourne, y que es el esquileo de los carneros merinos españoles. Fijaros que un cuadro muy bonito y que ellos, bueno, como es un país que no tiene antigüedad, pues para ellos un cuadro de finales del 19, pues tiene mucha importancia. Bueno, y esto os pongo aquí es la merina ya en Australia, en sistemas superextensivos, donde muy poca mano de obra, grandes fincas cercadas, donde una familia de un padre como el que veis ahí, con 2 hijos, pues puede tener 10 o 12.000 ovejas madre tranquilamente, divididas en varias fincas, todas cercadas, en diferentes lotes, y su función principal es la calidad de la lana. Ellos van a la calidad de la lana, que es la que tiene un precio internacional cada vez más elevado, porque cada vez la demanda de lana va a ser mayor en los mercados internacionales y entre más fina, pues mucho mejor. Veis como un sistema extensivo que no tiene dónde cobijarse las ovejas, a pesar de que es un clima bastante duro en los inviernos, no tienen cobertizos. El único cobertizo que existe es el esquileo, lo único que he conocido allí. Cómo recogen el agua. Hay un país que tiene grandes sequías, que en el momento que te apartas un poco, más de 200, 300 kilómetros de la costa, ya es un terreno semiárido, y sin embargo ahí ellos, ayudados por los perros carea, el kelpie y las motos y los quads, pues son capaces de manejar grandes cantidades de rebaño, con lo cual su eficiencia es mayor y pueden obtener una mayor rentabilidad. Como cuidan al esmero el esquileo, es impresionante las cuadrillas, con qué velocidad lo hacen, con qué pureza, con qué esquilan muy bien al estilo australiano. Hay campeonatos en todos los pueblos, en todas las ciudades hay campeonatos de esquileo, y como el suelo está muy limpio, hay que mantenerlo siempre, se va recogiendo todo en suelos de madera, instalaciones muy sencillas de bajo coste y a la vez muy efectivas para lo que ellos quieren, ¿no? Como van recogiendo los vellones, y a la vez que se recogen los vellones en el mismo equipo van clasificadores de la lana a toda la velocidad. Es impresionante cómo estas 2 personas, 2 o 3 personas pueden ir clasificando lo que están cortando, a la vez 5 o 6 esquiladores, y lo van clasificando en esos momentos y obteniendo una lana, fijaros, de una longitud de 12, 14 centímetros y una pureza, una finura extraordinaria. Y como allí mismo se va clasificando por calidades, se empaqueta mismamente en estos sacas de 200 kilos, parecidos que se utilizan aquí hoy, y desde aquí, desde la propia explotación, ya salen directamente para China. Lo único que al llegar a los puertos les meten unas varillas para ver la calidad de la lana en cada saca, y entonces se paga según la calidad en cada saca, según la calidad, según la finura, longitud y una serie de baresmos impresionante, ¿no? Para las semillas que lleven ahí incorporadas, etcétera, etcétera. Y a través de eso se paga sacas por saca de calidad, pero lo importante es que ya no pierden más tiempo y de ahí ya van a los grandes lavaderos y las grandes industrias que hay en China, transformadoras, que luego, bueno, distribuyen pues a todo el mundo. Fijaros cómo en Australia llegó a haber un censo de 180 millones, que era una exageración para aquel país, ¿no? Y como, bueno, pues hoy el censo está alrededor de 75, 78 millones de ovejas, pero cada vez con una calidad mayor. Fijaros que casi un 50% es por debajo de 19 micras, ¿eh? Es muy importante. Cuando nosotros las mejores merinas hoy estarán en 22, 23, 24, eso son las mejores merinas. Y como también va aumentando cada vez más el peso del vellón, y se va a esto continuamente, a un vellón más uniforme en todas sus partes y a una calidad mayor. Es su objetivo primordial, en el que llevan luchando muchos años. Y también Nueva Zelanda, donde llegaron de Australia, pues también, fijaros, un país pequeño, apenas 5 millones de habitantes, pues tiene 30 millones de ovejas, ¿no? Y también Australia y Nueva Zelanda pues son hoy los mayores productores de lana de calidad del mundo, aunque también China tiene una producción de lana enorme, pero prácticamente son los que proveen los mejores mercados internacionales de la lana de más calidad, ¿no? ¿Veis? Estos mismos propietarios tienen unas fincas, lo que os comentaba, en el momento que te separas 200, 300 kilómetros y te metes para el centro de Australia, prácticamente es un desierto, prácticamente. No sé ni cómo las merinas pueden vivir ahí, en un sistema súper extensivo, donde prácticamente solo se va una vez o 2 al año. En este caso se iba a quitar los carneros, y con lo cual hay que recorrer esas fincas enormes cercadas para traer los carneros con las ovejas y luego separarlos. Y fijaros cómo ellos, a pesar de unas densidades muy bajas, a lo mejor de media oveja por hectárea, incluso menos, pues son capaces de producir lana de calidad
impresionante en estas fincas enormes. Esta finca, pues me parece que tenía sobre 14.000 hectáreas y todavía ha ido comprando más y todo su capital ahora va en cercarlas, enormes cercas que a veces tienen 8 o 10 kilómetros de largo en grandes rectas. Y cómo esta gente es capaz de producir merino en estas condiciones y nosotros, con la cantidad de superficie que tenemos y lo estamos desaprovechando, no somos capaces de aprovechar las oportunidades que tenemos. Pueblos, a lo mejor, que están separados, para llegar aquí pues hay que ir, ya se acaban las carreteras asfaltadas, estás en carreteras de tierra y los pueblos más próximos pues a lo mejor están a 200 o 300 kilómetros, ¿no? Incluso cada finca de estas tiene su pequeña pista de tierra para aterrizaje de avionetas, para en caso de que enfermedades o accidentes, pues hay un servicio médico aéreo pues que es bastante eficiente y que tiene mucho interés allí y funciona muy bien. Como una de las, hoy aparte de las prendas de gran calidad, los trajes de calidad, de Ceña o de otras marcas italianas que tienen una demanda impresionante, pues hoy todas estas lanas dedicadas a deporte, es impresionante el desarrollo que está teniendo en Europa. En España ya se venden en las tiendas y hay todo tipo de ropa deportiva que tiene unas características impresionantes que son más suaves, transpirable, no tiene mal olor, no coge mal olor, no pica, etcétera, etcétera. A medida que la sociedad se va desarrollando, pues cada vez va a necesitar más de este tipo de prendas que tienen una calidad impresionante. ¿Veis cómo explotan esta marca neozelandesa? Explota el merino por todas las partes. Hay centros de interpretación, etcétera. Y bueno, quiero acabar con todo esto. ¿Veis? Pues bueno, os pongo aquí pues, todas las repercusiones que ha tenido la transhumancia. En fin, fijaros, todo folclore, las razas autóctonas, la conservación de ecosistemas, la cultura llena de saberes que este año, el año pasado, en 2017, se ha creado que la manifestación, o se concedió que sea manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y todas las cosas añadidas, la conservación del suelo, conservación, el legado de las cañadas, todas estas cosas que decía, y quizás pues toda esta ganadería extensiva debíamos de contemplarlo también en el futuro como una herramienta para llenar este vacío poblacional que se nos está produciendo en toda esta España interior. Si ya en su creación la transhumancia fue importante para poblar, los reyes crearon, a través de la transhumancia veían que era la única forma de poblar todos estos terrenos que estaban inhabitados y fijar población, pues hoy creo que puede ser un medio importantísimo para mantener los pueblos vivos, para mantener el medio ambiente bien, para evitar los incendios, etcétera, etcétera. Y para ello tenemos que aplicar nuevas tecnologías. Ferias como estas son importantísimas. He visto poco relacionado con el ganado extensivo, pero creo que en otros años habría que sugiero a los organizadores que tenía que haber más relacionado con el sistema extensivo, con GPS, para facilitar la labor de los ganaderos en extensivo, que necesitan muchas estas tecnologías, corrales móviles, etcétera, etcétera, que puedan facilitar también las nuevas tecnologías, la llegada a esta ganadería extensivo que tanta importancia ha tenido en España y en el mundo y que, según los historiadores, no ha habido una organización en el mundo tan importante ni que haya tenido unas repercusiones tan importantes de tipo económico, social, ecológicas, medioambientales como es la Mesta. Bueno, y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención y nada más. Bueno, y creo que ahora, no sé si hacemos un pequeño descanso o Félix va a continuar un poco hablándonos del mastín. Seguimos. Ya que estamos, yo creo que merece la pena seguir. Bueno, luego me preguntáis lo que queráis, digo porque retrasamos un poquito. Bueno, pues era mi interés aprovechar un poco la feria para hablar de la otra parte del rebaño, ¿no? Una parte que además considero que es un patrimonio genético y que arrastra también mucha cultura desde hace siglos, que son los perros que acompañan al rebaño normalmente. Como supongo que habrá ganaderos aquí, o más o menos lo conocéis, en los rebaños tradicionalmente en España nos vamos a encontrar dos tipos de perros. Los perros de pastoreo o perros de pastor, que a mí me gusta llamarlos así, ahora explico el porqué, y luego los perros de ganado. Los perros de pastoreo, tenéis una exhibición ahí, habéis visto esta mañana, por la tarde creo que hay otra, son los encargados de manejar al rebaño. Y los perros de ganado, yo los denomino así porque los perros de pastor, o los careas, que es como los llamamos en esta zona, no sé si sois todos de por aquí,
Los careas van a depender y van a tener que estar siempre pendientes del ser humano, en este caso del pastor. En cambio, los mastines están vinculados al rebaño y no tienen que tener esa dependencia del pastor. Esta es parte de las diferencias que vamos a encontrar. Hay diferencias morfológicas que veremos luego, pero las que vamos a encontrar principalmente son estas. Los perros de carea no tienen que tener apego al rebaño, ¿no? O sea, su objetivo es perseguir a las ovejas, no es el amigo de las ovejas. Tienen que tener mucho vínculo con el pastor para que un pastor pueda entrenar, como veréis en las exhibiciones que hay. Fermín, que es un gran profesional, lo explica muy bien. Tienen que tener mucho vínculo con el pastor porque van a tener que estar muy pendientes de él para desarrollar su trabajo. Tienen que tener lo que nosotros denominamos mucho instinto de caza o instinto predador, que es el que les lleva a perseguir las ovejas. Eso es genético. Esto no lo tienen o no deberían tener los mastines. Hay otro tipo de perros que no lo tienen. En su caso, sí. No es que vayan a cazar perdices, sino que tienen tendencia a perseguir todo. Esto, los que tenéis un perro en casa, o lo habréis visto, a todos les interesa la pelotita, les gusta mucho jugar con la pelota, porque en el fondo son todos predadores. En el caso de los perros de pastoreo, necesitamos perros con un elevado instinto de caza. Con las razas inglesas, voy a hablar hoy más de mastines, por no liarme con los de careas, y luego me preguntáis luego. Y luego necesitan mucho entrenamiento. Es decir, un perro con muchas facultades, con una gran base genética, el perro extraordinario, sin entrenamiento, se convierte en un grave problema, ¿no? En el caso además de nuestras razas, que están, en fin, son bastante primitivas, comparándolas con otras, con las australianas o inglesas, son perros muy duros. De hecho, si esto sucede habitualmente, se despista el pastor y lo que hace el carea es matar a las ovejas, porque ese es su objetivo. Entonces necesitamos entrenarle, y entrenarle mucho y muy bien, para conseguir tener un perro que maneje las ovejas sin generar los problemas, ¿no? Esto lo explicaría muy bien Fermín, que por la tarde le podéis ir viendo. Y en cambio con los mastines, los perros de ganado, como a mí me gusta llamarlos, o perros del rebaño, es al revés. El vínculo es con el rebaño, con las ovejas. Hay otras especies, pueden ser vacas, pueden ser cabras, como vemos ahí en la foto, será un rebaño de cabras. Entonces, él tiene que considerarse parte de ese rebaño, tiene que ser su familia, ¿no? Que es lo que le va a llevar luego a desarrollar, con su instinto natural de protección, esas ganas de defenderlo por encima de todo. Bien, tiene que tener poco instinto predador. Esto no quiere decir que los mastines no lo tengan, sino que genéticamente se van seleccionando aquellos que tienen menos tendencia a perseguir a los animales en movimiento. Así como con los careas o con los perros de pastoreo, es al revés. Seleccionamos los perros que tengan mucho instinto predador, muy buenas bocas, como nos gusta llamar a nosotros. En cambio, en el caso del mastín, pues no nos interesa que tenga ese interés. No es fácil, aunque yo por mi trabajo alguno he criado y desde cachorro he fomentado eso porque me interesaba, pero quiero decir, no me interesa y no es fácil. Un mastín le tiramos la pelotita y se acerca, va un poco y no le interesa mucho. Y esto se ha ido seleccionando durante siglos y no debemos de perderlo, que es donde quería incidir. Bien, luego tienen que tener, lógicamente, pues aptitud para la protección, ¿no? Si tenemos un perro que se vincula mucho con el rebaño, no se separa de las ovejas, está todo el día con ellas, pero es un perro temeroso que luego no tiene interés en defender a las ovejas, pues tampoco nos sirve de mucho. Y luego es la tarea del pastor. Aquí no hay un entrenamiento, no podemos entrenar al perro para que luego proteja las ovejas del lobo o lo defienda. Podríamos entrenarle para otro tipo de defensa. Pero ahí está la tarea del pastor, que es la tarea del pastor. Esto me interesa porque hace años cuando empecé a preguntar a los pastores, todos me decían, no, con los mastines no hay que hacer nada. El que sale bueno y no hay más que hacer. Bueno, pues no hay más que hacer, que es común a muchas cosas tradicionales, ese no hay que hacer nada es justo lo contrario, ¿no? Para ellos no es hacer nada lo que hacen rutinariamente. Los buenos pastores lo que hacen es, inconscientemente o parte de su rutina, facilitar esas situaciones que van a permitir que el mastín se desarrolle y acabe convirtiéndose en ese elemento tan eficaz y tan necesario actualmente. Bien, esto es un pequeño mapa que desarrollamos, a José Emilio seguro que le suena, y lo ha visto. Bien, lo hicimos para el Centro de Lobo de Sanabria, y son un poco aprovechando emisiones filatélicas. Es decir, estamos en zona de lobos, estamos en Zamora, León, conocemos muy bien los mastines, las ovejas. Antiguamente en toda Europa había perros de este tipo. Por desgracia, acompañando a la extinción del lobo y a la extinción de los predadores, fueron desapareciendo
Y como veis, bueno, queda Portugal y en España, pues los mastines del Pirineo prácticamente son decorativos. Se extinguió el lobo y a medida que se extinguió el lobo fueron desapareciendo los mastines. Yo lo resumo esto en una frase en la que gracias, como muchos hay ganaderos, por desgracia, gracias a los mastines hemos conservado el lobo y gracias a los lobos se han conservado mastines. Estas circunstancias se han dado concretamente, que es donde quiero incidir, en la provincia de León y en Zamora, porque no dejó de haber lobo y no dejó de haber lobo porque precisamente los ganaderos tenían hábito de convivir con el lobo. O sea, esto lo podemos, hay ganaderos muy mayores, de los que ha hablado Manuel antes, que se criaron con las ovejas, empezaron desde niños, a los que de vez en cuando reunimos, llevo todavía interesado en esto, les preguntas, y los lobos, y cuéntanos historias de lobos, y te dicen, no, si yo historias de lobos no te puedo contar, porque, como todos los buenos ganaderos, si cuidas bien al rebaño y tienes buenos perros, al lobo ni lo ves, y el lobo está al lado. Incido en esto porque ahora que estamos viviendo como la colonización de territorios que se habían abandonado por parte del lobo, están volviendo a ocuparlos y lo que nos encontramos es que los ganaderos no saben ya convivir con el lobo, con lo cual, porque han perdido esa tradición. Se perdieron esa herramienta que son los mastines, que se ha conservado pues, en zonas como la Sierra de la Culebra, la montaña, bueno, prácticamente toda la provincia de León, y cada vez va a haber más demanda. Este era un poquito el objetivo de la charla. Tenemos, lo mismo que Manuel nos hablaba de qué pena que hemos perdido la lana, aunque estamos haciendo intentos por recuperarla, teníamos algo tan valioso y tan deseado por todo el mundo y lo hemos ido dejando perder y ahora queremos recuperarlo. Pues con los mastines sucede igual. Por suerte yo creo que estamos a tiempo. Ahora empieza a haber demanda de este tipo de perros en toda Europa, porque vuelve a haber lobos en toda Europa. No es el caso de la parte oriental, en que bueno, pues, también, o por circunstancias históricas no evoluciona tanto, y se conservaron algunos tipos de perros, los maremmanos, en Italia, porque se conservó el lobo, pero en toda Europa realmente se fueron perdiendo. No quiere decir que ahí en los espacios vacíos que vemos no hubiera este tipo de perros. Lo que sucedió es que se perdieron. Y esto fue la desaparición del lobo en Inglaterra, fue en 1800 y poco, y poco a poco fue desapareciendo en toda Europa y se conservaron, como decimos, incluso en la península ibérica, pues lo mismo. A mediados de los años 50 apenas quedaban lobos y donde quedaron lobos fue donde hemos podido conservar esta raza. Bien, para no liarnos mucho, los careas lo dejamos para el próximo año o la próxima edición. Entonces quería hablaros de los mastines porque considero que tenemos algo muy valioso, fruto, como vemos en la diapositiva, de siglos de estricta selección funcional. Esto es muy importante porque sí que hay diferencias, aunque os digo, en otros países y en otras zonas también hay perros de ganados o mastines, si los queremos llamar así. La importancia que tuvo la mesta, que fueron, como decía un profesor de la facultad, los ganaderos de la mesta fueron los primeros en ser conscientes y en saber seleccionar una especie buscando un objetivo concreto. Fueron los primeros criadores del mundo y fueron los mismos que tenían estos mastines. Entonces, ellos también sabían, iban aplicando esos criterios de selección que ahora son comunes. Estamos precisamente en una feria de innovación en la que ahora sabemos mucho de genética. De aquella era muy intuitivo, pero también sabían, pues sabían que si quiero perros que tengan el pelo de no sé qué tipo de manera, sabían cómo hacerlo, porque lo estaban haciendo con las ovejas. Esto solo sucedía aquí, porque con los siglos, en fin, se avanzó. Y este concepto de raza, que eso sí me interesa contarlo, el concepto de raza, en general, en casi todas las especies, es un concepto muy moderno. No va más allá, esto fue a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra, que empiezan a hacer, son conscientes de todo esto y empiezan a hacer razas de todo, ¿no? De animales, de lechugas, de todo. Pero nosotros llevamos siglos sabiéndolo y haciéndolo de una forma inconsciente. En el caso de la especie canina, pues sí, también teníamos a los grandes reyes y nobles criando perros de caza. También fue muy rico este país en ese aspecto. Pero teníamos y estábamos seleccionando los mejores, el mejor elemento para proteger a los rebaños de los predadores. Y ahora que estamos en el siglo XXI y vuelve a haber esa necesidad, en fin, a mí me cabrea mucho ver que se estén importando otras razas de perros cuando, por suerte, y casi in extremis, no lo perdimos. Entonces, era tan importante en los tiempos de la mesta el mantenimiento de los mastines que os voy a contar solamente dos anécdotas. Estaba legislada la alimentación
de los mastines, lo mismo que la de los pastores y sus sueldos estaba legislado. Los mastines tenían que comer y eso era parte del... De hecho, había las roperías, que no sé, no ha hablado Manuel de eso, me parece. Las roperías era donde se elaboraba el pan para los pastores y para los perros. Y estaban en los tiempos gloriosos de funcionamiento de la Mesta, no se apagaban nunca los hornos. Estaban funcionando todo el día, porque abastecían. Por el día elaboraban el pan para los pastores y por la noche para los perros, que era de calidad inferior. Entonces estaba legislado eso. Estaba legislado el número de perros necesarios en cada rebaño. Estaba legislado que no podía haber en los rebaños de ovejas merinas otro tipo de perros que no fuera ese. Estaban prohibidos los careas, de hecho, porque no los necesitaban. Esto ha sido una incorporación muy reciente, el meter los careas en los rebaños de ovejas merinas. Era tanto por proteger la pureza de la raza, de no estropear la calidad que tenían esos perros de ganado, como por evitar que estos perros, como os digo, tienen tendencia a perseguir a las ovejas, a moverlas inútilmente para estos ganaderos que tenían el país a su disposición, tenían autopistas para circular con sus rebaños, no necesitaban un carea para nada. Es más, lo que querían era manejar el rebaño despacito, con calma y que fuera comiendo, que no desgastara, porque todo eso, Manuel lo sabe muy bien, las carencias de sed, el hambre, afecta a la lana. Entonces, el objetivo era que esas ovejas, que tardaban un mes en subir de Extremadura hasta León, por el camino fueran, vamos, impecables. Tenían que llegar con la lana exactamente igual que habían salido, ¿no? Entonces, todo esto les afecta y ellos no querían tener ningún perro que estuviera molestando a las ovejas. Y, de hecho, les fascinaba a los viajeros ingleses y extranjeros que venían a España. Ellos ya estaban desarrollando sus razas de pastoreo, que son los Border Collie que habéis visto allá afuera y las razas extranjeras. Aquí el manejo de los rebaños se hacía con los mansos o con los carreros. Los ganaderos elegían, y siguen eligiendo, un corderito cuando nace, ellos tendrán su criterio, lo castran y lo dedican a dirigir el rebaño. Le llaman mansos, ¿no? Entonces los impregnan, hacen una impronta, igual que nosotros hacemos con los mastines para que se impronten con el rebaño, utilizaban pan con vino, o por lo menos algunos, las cosas curiosas que va leyendo uno, y entonces le vinculaban mucho con el pastor. Y con esos mansos manejaban el rebaño, y lo siguen haciendo. Son capaces de mover 1000 ovejas y llevarlas donde quieren, solamente con estos carreros. Entonces no necesitaban ningún perro para manejar ovejas. Y los mastines, su función era eso, evitar o proteger a los rebaños de lobos, osos y demás, principalmente el lobo, que es el gran predador de Europa. Entonces, poco por seguir con la historia, hasta el siglo XIX yo entiendo que la raza tuvo que mantenerse de una forma maravillosa. Tenía que haber miles de mastines y miles de mastines seleccionados absolutamente de forma funcional. Es decir, por sus conductas, la morfología va acompañando lógicamente un poco. Un perro pequeño no nos sirve para proteger un lobo llega, ve un perro pequeño y lo que hace es comerse al perro. Entonces no nos serviría. La morfología es importante, pero sobre todo había una selección terrible de perros eficaces con el rebaño. Hablaremos ahora de las características. Entonces, lo mismo que a los careas, siempre cuento, que los careas de esta tierra, de esta zona nuestra, nos determina la existencia de sembrados, y las ovejas churras o ovejas del país que llamábamos, pues al mastín lo determinan los lobos y las ovejas merinas. A este tipo de perros que son los que nos han llegado a... Ese es un perro habéis visto una foto también de la ganadería de los Hidalgo, de la montaña de León, que fue durante mucho tiempo, pues tuvo mucha fama por ser un buen criador de mastines. Bueno, avanzamos en el tiempo y es curioso cómo van coincidiendo las fechas del declive de la Mesta, de la pérdida de interés del país por la lana merina, etcétera, etcétera. Esto va a ir coincidiendo con la desaparición del lobo y la desaparición y la caída de la calidad de los mastines. Esto es muy curioso, me llama la atención, es algo que creo que es para estudiar, porque yo creo que también cuando la Mesta empieza a tener importancia, la oveja merina empieza a no ser un tema de interés, empiezan a aparecer mucho interés por extinguir a las alimañas, a los lobos. Aquí en el siglo XX, que José Emilio seguro que también lo ha oído bien, pues eso, la estricnina, las juntas de extinción de alimañas, había un interés terrible por acabar con los lobos porque eran un gran problema para el ganado. ¿Y por qué antes no? Yo siempre me he preguntado. Y creo que tenga mucho que ver precisamente con lo que estamos hablando, porque en todas aquellas zonas donde había rebaños de ovejas merinas, que además estaban en manos de grandes propietarios que tenían medios, esos mismos mastines estaban generando grandes perros
en cualquier zona. Sigue existiendo hoy en día, ¿no? O sea, hay zonas de León, que yo conocí desde pequeño, donde no eran zonas de merinas, pero cuando necesitaban perros siempre tenían cerca a los merineros, que eran los que tenían los grandes perros. Yo creo que esto ha tenido mucho que ver en que luego sucedieran estas circunstancias. Bien, también va a afectar, lógicamente, a la selección de aquellos míticos mástines, los cambios en los sistemas de producción. Antes se encerraban, estos perros estaban en el monte, o estaban en las dehesas de Extremadura, en los puertos de León, y el contacto con el ser humano era, más allá del pastor con el que estaba en el rebaño, era escaso o nulo. Casi veían humanos de camino, igual que las ovejas, y poco más. También hay que entenderlo, y es lógico, pues eso, los ganaderos empiezan a encerrar ya las ovejas en los pueblos, y los perros, los buenos perros de ganado, los buenos mastines, pueden ser problemáticos. Esto lo estamos viviendo hoy en día, en medio del campo, con los turistas, que a la gente le gusta mucho ir al campo, van de paseo por un camino, y de repente se encuentran con un perro de 70 kilos, que viene ladrándote de frente, eso asusta. Y además, si no tienes experiencia, es normal y puede haber problemas. Esto ya empezó a suceder, con lo cual empezaron a seleccionar ya unos perros que no fueran tan agresivos, tampoco había tanto interés en todo aquello. También lo que sucedía antes es que la gente del medio rural sabía y entendía mejor a los animales que la gente que vive en las ciudades, que lógicamente es así. Esto todo empezó a afectar a esa selección que durante siglos se había hecho. Bien, por ir avanzando más rápido y no liaron mucho, pues, ¿cómo tiene que ser cómo conseguimos un buen mastín? Bueno, tiene que tener unas características etológicas, un comportamiento propio. Son así, ellos tienen lo que os contaba antes. Tienen que tener poco instinto de caza, no tienen que tener mucho interés, esto lo sabían los pastores, y la selección además debe de ser continua, ¿no? O sea, no es por ser un mastín, que es donde quiero llegar, que está pasando ahora. Además, los mastines de León, muy famosos, etcétera, todo el mundo quiere mastines leoneses. ¿Qué ocurre? No todos son buenos, porque si el momento en cualquier especie, lo que sucedió con la lana, en el momento que nos relajamos en la selección, lo que hacemos es estropearlo. La selección tiene que ser continua. Entonces la gente, me llevo un mastín de León, pero no todos son buenos. ¿Por qué? Porque los antiguos pastores tenían un cachorro, el cachorro va creciendo, pues le dan eso. Y si cuando tiene un año yo veo, o incluso antes, empieza a perseguir a las ovejas, tengo la obligación de corregirlo si soy un buen dueño. Pero si lo corrijo y él sigue insistiendo, pues lo que hay que hacer es eliminar ese ejemplar, lógicamente de la ganadería y de la cría y de la selección. Que luego es un perro que no tiene interés o me cuesta mucho vincularlo con el rebaño, esto tiene mucho más de manejo que de genética, fuera. Que luego sí, es un perro que se queda con las ovejas, no se separa de ellas, pero es un perro miedoso, tímido, no es valiente, no me interesa. Y esto es continuo. Por eso tuvimos esa maravilla de ovejas y tuvimos estos perros que ojalá se conserven. Seguimos intentando, yo creo que sí. O sea, por desgracia para los ganaderos, por suerte para los que les gustan los lobos, pues nos va a tocar volver a convivir con los lobos. Eso va a hacer que realmente necesitemos otra vez muchos y muy buenos mastines. Entonces, para la raza, yo sufrí mucho a finales de los 80, lo vi mal, vi que peligrar la raza, pero ahora mismo, con el tema de los mastines, yo creo que es al revés. Cuanta más cantidad de perros haya, también más fácil dónde escoger y dónde seleccionar. Esto es un principio válido para cualquier especie. Y luego la otra parte es la crianza apropiada, que es uno de los problemas que estamos teniendo ahora. Vienen ganaderos de zonas donde no había lobo, ahora de repente tienen problema con el lobo y vienen y se llevan un cachorro del mejor ganadero de León, que está todo el día, como el que hubo ayer aquí. Tenemos un buen ganadero con muy buenos perros. ¿Qué ocurre? Así como los ganaderos de León, que toda la vida saben cómo hay que hacerlo con los cachorros, esto sería por una charla más larga, pues se llevan el cachorro, no saben criarlo y ese perro, que aparentemente tenía que ser bueno, pues resulta que no sirve. No sirve por un problema de manejo. Uno de los perros que tenía allí se lo había dado a un ganadero, no recuerdo dónde, Segovia, y se lo devolvió porque no valía para cuidar las ovejas. Ahí está, en los Montes de León cuidando. ¿Por qué? Porque este hombre sí sabe, tiene tradición de hacerlo. Entonces, es curioso, en 50, 70 años, cómo los ganaderos han perdido esa tradición de saber criar correctamente a los mastines y habría que volver a formarles, ¿no? Estamos también, de todas formas se ha aprendido mucho. También es decir que antes esa parte intuitiva o empírica de los ganaderos por tradición, pues ahora ya sabemos el porqué. Conocemos ya los principios de la impregnación, de la impronta, no sé si os suena, ¿no? Que es esa manera de que me llevo un cachorro, por eso nos adoran los perros, ¿no?
que tienen, había una selección, yo me llevo un cachorrito a casa, lo separo de su madre y al final está conmigo y me acaba adorando. Bueno, pues esto es lo que hacemos con los mastines y las ovejas. Por eso es tan importante. Coger el cachorrito, un cachorro de mastín en una ganadería donde lo queramos utilizar como perro de defensa no es un juguete para los niños, no tenemos que llevarlo a casa. Él tiene que estar con sus ovejas y cuanto menos humanos y menos relación tenga con el resto de las especies, mucho mejor. También tenemos, por ejemplo, hemos tenido más problemas con introducir perros en ganado vacuno, introducir mastines en aquellas zonas donde no están las ovejas acostumbradas a los perros, nos da muchos problemas también. Bueno, esto era, por hablar un poco, es el principal problema. Estamos teniendo también demanda de perros, por ejemplo, en el Pirineo con los osos, porque está empezando también lo mismo que sucederá en León, que también es, pero bueno, el principal predador, el gran problema siempre es el lobo, que es aparte del todo el misticismo que hay alrededor a él, es el gran predador que tenemos en la provincia. Bueno, esto es un dibujo de los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, en el que quiero que se vean también las carrancas. He traído unas piezas ahí por si luego tenéis interés en verlas. Tienen más interés etnográfico lo que he traído y cultural que práctico. Luego, si queréis y tenéis interés, os hablo un poquito de las carrancas. Las cualidades del mastín. ¿Cómo tiene que ser un mastín? Tiene que tener un tamaño apropiado para que el lobo no lo considere parte de su catálogo de posibles presas. Un perro muy pequeño, por muy valiente que sea, y aunque no se separe de las ovejas, pues al final puede ser una presa para el lobo. De hecho, los lobos se comen perros. Si las circunstancias lo permiten, pues se comen perritos. Es normal. En cambio, enfrentarse a un lobo es un animal muy inteligente, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser más que el ancestro del perro y conserva muchas cualidades. Los lobos no se van a meter en un conflicto directo con un perro por capricho. Entonces, lo van a evitar. Si el perro tiene suficiente tamaño, ya es disuasorio. Tiene que tener fortaleza y resistencia física, sobre todo los de antaño, estos que se hacían jornadas de 20, 30 kilómetros, ¿no? Durante un mes, pues tiene que tener un físico que le permita soportar eso. Tienen que ser austeros, porque esto también lo sabían los ganaderos de la Mesta, que hablaban siempre de 5 perros por rebaño. Con 5 perros, y yo creo, esto es que nunca he sabido exactamente el porqué, y mira que hemos buscado, probablemente con 3 perros por rebaño es suficiente. Los 5, el tener 5 perros exigía que sí, con 3 es suficiente, pero como me falle uno, entonces sí que voy a tener problemas. Entonces se hablaba de 5 perros por rebaño. Hasta ese punto era importante la legislación que había en torno a los rebaños de la Mesta y de lo menos que hasta el número de perros estaba estudiado y medido. Bien, luego, como hemos dicho antes, un elevado instinto protector. Este es un perro que sea valiente y que sea capaz de enfrentarse, ¿no? Esto en otras razas, cuando trabajamos entrenando perros, pues se comprueba pues, amenazando al perro y viendo su respuesta. En el caso de los mastines es más complicado porque puede, y sobre todo actualmente no nos interesa tener perros que a lo mejor reaccionen de forma agresiva con los humanos. De hecho, eso ha cambiado mucho la raza también. Pero sí quiero que cuando llegue el momento y de repente tenga que ver un lobo delante, tiene que tener capacidad de reacción y eso tiene que ser genético, ¿no? No podemos entrenarlo. El bajo nulo instinto predador que hemos hablado y luego es necesario también que tengan capacidad de organización jerárquica. Hay algunos perros también que tienen más dificultad para establecer una familia con sus congéneres, ¿no? Digamos, por ejemplo, los dogos argentinos, pitbull, que ahora se habla mucho de ellos, que no es tan fácil hacer un grupo de ese tipo de perros como con otros. Por ejemplo, se habéis visto estas jaurías de sabuesos, que van 50 sabuesos todos juntos. Eso también se va seleccionando genéticamente para que tenga esa facilidad de establecer su propio grupo, su propia manada. En el caso de los mastines, pues también necesitamos que no sean, que tengan capacidad porque van a tener que trabajar en equipo, ¿no? Un solo perro en el rebaño, pues es ineficaz. Al final no es capaz de hacerlo. Entonces vamos a necesitar, como os digo, que tengan capacidad de relacionarse de hacer un grupo con su propia especie. Entonces, para mí, el resumen sería eso, con buena genética, buenos perros, una buena crianza, que por buena crianza no me refiero solo a darles de comer y vacunarles y demás, esas cosas que por supuesto, sino una crianza apropiada para el destino que van a tener, que es estar con el rebaño. Luego las experiencias. ¿Qué ocurre? Podemos tener un gran perro, pero si no estamos en zona de lobos, ese perro nunca va a tener una experiencia, nunca vamos a poder comprobar
¿qué pasaría cuando realmente llegue el momento de necesitarlo? Podemos hacer experimentos como otros perros, que es lo que hacemos cuando yo quiero testar un mastín. Como no tengo un lobo entrenado que le pueda llevar en el coche y me actúe como lobo, pues lo hago con otro perro. Y ahí ya veo la reacción del mastín. Ese es un poquito el experimento que hago yo. Y quiero ver que el mastín reaccione y realmente se active en defensa, como decimos nosotros, y ver si realmente tiene coraje para enfrentarse. Aunque siempre es curioso, siempre me da la atención, el propio olor del lobo cambia completamente la actitud de los perros. He visto a perros valientes, a perros entrenados, perros de seguridad, erizarse, ponerse a temblar como no los he visto nunca, solamente por oler a una persona que venía de estar con lobos, solamente con olor. Por eso digo que un mastín necesita realmente ser un perro con mucho coraje. Y luego la salud es una cuestión de que, en fin, si hacemos el esfuerzo de criar un cachorro, llevarlo adulto, y ya tenemos el perro que nos va a proteger las ovejas del lobo, pero resulta que tiene alguna patología asociada y con 3 años se me va a morir, pues hemos perdido el tiempo y dinero. Entonces, estos son los criterios que deberíamos de seguir a la hora de seleccionar esta raza y cualquier raza y, de hecho, cualquier especie animal. Bien, la morfología, hay poco, pues eso, os digo, un perro sano. Estamos viendo ahora ya ejemplares para mí exageradamente grandes, también muchos casos que están con sobrepeso, ¿no? Pero muchos perros que veo es que les sobran kilos, no es que sean más grandes. Entonces tiene que tener un físico apropiado, una buena boca, porque el tamaño de la mandíbula también es importante. Yo veo muchos perros que con unas cabezas enormes y luego de repente levantas el labio y parece que es que no tienen colmillo. Esto los antiguos ganaderos lo sabían muy bien y lo aplicaban a la hora de seleccionar. Bien, sobre las carlancas que os hablaba antes, las carlancas son una gran ayuda para los perros, sobre todo en sus primeras experiencias. Un perro joven tiene su primera mala experiencia con un lobo y si sale mal parado, pues le puede afectar y puede convertirse en un perro miedoso, lógicamente. Si sale, le dan una paliza, pues el perro se puede sentir mal. Entonces, las carlancas que se han utilizado en todo el mundo, una de las piezas que tengo ahí es de Bulgaria, en fin, en todo el mundo donde hay necesidad de perros para proteger al rebaño, se utilizan este tipo de herramientas. Como os digo, bueno, estas son un poco del siglo pasado, el siglo XXI no hace falta, en fin, de hecho estamos diseñando, pues eso, modelos para el siglo XXI que sean más cómodos para el perro, que no pesen tanto, en fin, pero es importante para ellos. Si en esa primera experiencia la carlanca le ayuda a salir airoso, eso nos va a hacer que ese perro se forme correctamente y llegue a ser un adulto al que no le afecten pues esas malas experiencias. Pero las carlancas no hace falta tenerlas puestas todo el tiempo, que esto es parte de la discusión que tengo a veces con algunos ganaderos, ¿no? Son unos de los perros que estuvieron ayer y este es el momento en que están saliendo del páramo de León hacia la montaña. Entonces les ponen las carlancas porque saben que van a llegar a un territorio nuevo. En esta zona también, aunque sea el sur de León, por ahí también hay lobos, pero tienen menos problemas en invierno que en verano. Van a llegar a un puerto de montaña y no saben cómo está aquello. Entonces, en esos días de llegada, cuando aparecen, en fin, los ganaderos siempre saben, o un buen ganadero debe saber cuándo es el momento de que tiene que reforzar un poquito la atención a los perros. Y también saben incluso cuándo tienen que quedarse a dormir con los perros, porque el apoyo del ganadero al perro también es importante. Cuando los perros avisan por la noche, como ellos dicen, ladran al lobo, si el ganadero está allí, sale y les apoya, pues eso también les va a servir. Yo digo que cuando insisto en eso que me dicen los ganaderos, no hay que hacer nada. Y el no hay que hacer nada se convierte en todo un arte para mí. Bien. Seguimos hablando del instinto de defensa y otra de las cualidades de las que siempre hablan los ganaderos y se han seleccionado, siempre hablan del ladrido del mastín. Incluso me contaban hace poco una empresa, unos naturalistas que tienen una empresa de observación de mastines, de seguimiento, de rastros, que una de las técnicas que utilizaban en una zona para saber si podía o no podía haber lobos era provocar el ladrido de los perros, ¿no? Ellos aullaban y si por la zona respondían ladridos de mastines, eso les indicaba que allí había lobos, porque si no, ¿para qué vas a tener mastines? Y entonces ese ladrido no es un ladrido cualquiera, es un ladrido que denote seguridad. Y esto los lobos también lo saben. Entonces, hay muchas historias que Manuel también las habrá recogido, que es que la forma, ¿cómo sabe el lobo si puede o no puede acercarse a ese rebaño? Pues provocando ladridos. Se dejan ver, eso lo saben bien, el lobo se deja ver, los perros le ven
Y en relación a cómo ladre ese perro y cómo amenaza ese perro, esa noche baja por unas ovejas o no vuelve a pasar por allí. Así de sencillo. Porque ese es un ladrido, como decimos, un ladrido de seguridad, no es un ladrido de miedo. Los que trabajamos con perros eso también lo vemos. Yo veo muchas veces las fincas, que tengo un perro que es tal, y me acerco y le veo ladrar y digo, no, si este lo que está ladrando es a ver si entro a jugar con él. No tiene nada que ver eso con un ladrido de amenaza real, que es lo que deberíamos como digo, seleccionar. Esto es una cuestión de aptitud, pero también que tiene que ver con la morfología. Vale. Lo de la organización jerárquica que os decía, pues lo mismo, es un grupo de perros, estos también son un rebaño, es el rebaño de las hidalgas, en Las Verdes, ¿no? ¿Cómo se llama el puerto, Manuel? La montaña de León, no recuerdo el nombre de... Y eso, y son los perros, era el atardecer, bajan las ovejas a encerrarse, los perros se juntan, les han dado de comer y hay dos machos, un perro joven, bueno, pues tienen que aprender a respetarse, porque si se están pegando entre ellos, que lo vamos a ver a continuación, pues nos acaban dando problemas. Estos eran dos hermanos de camada que se criaron juntos, uno de los que estaba ayer aquí. Pues, ¿qué ocurre? Que están siempre discutiendo, intentando buscar su hueco. Pues esto no es bueno, porque acaban con heridas, en fin. Todas esas cosas son cosillas que si evitamos nos van a ayudar a tener un perro mucho más eficaz. Y la parte más importante, que es esta impregnación o troquelado. Ahí está. Normalmente lo ideal es que el cachorro ya nace en la majada y nace al lado de las ovejas. Su madre ya está con las ovejas. Entonces, cuando el cachorro se va desarrollando, para la fotografía de abajo lo que hice fue quitar había una vallita, la quité para que quedara mejor la foto y se vieran las ovejas. También hay que tener cuidado de que las ovejas no pisen a los cachorros, en fin, como se hacían las cosas antes, de forma, como digo, empírica por parte de ellos. Entonces buscaban, había un corralito y los cachorros ya lo único que están viendo desde que nacen es a su madre y ovejas, su madre y ovejas. Entonces eso se convierte en su forma de vida. Y eso es muy importante. Porque luego he visto perros me dicen, no, pues se lo llevaron de adulto, nunca había visto una oveja y no se separa de ellas. Digo, ya, ¿y dónde quieres que vaya? ¿No? O sea, es que no es que se quede con las ovejas porque se queda con las ovejas porque tiene otro sitio donde ir. Pero no tiene nada que ver a que para conseguir realmente ese apego tan grande, que se ve, hay casos, muchos casos, muchas anécdotas, esto es casuística, de ganaderos que vendieron el rebaño, pero le gustaba el perro, se lo dejó en casa. Pues el primer rebaño de ovejas que pasabas, el perro se escapaba y se iba con ellas. Ese es el objetivo, que realmente tengan esa necesidad vital de estar con las ovejas. Eso es lo que les va a llevar luego a defenderlas incluso con la vida. Esto es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En fin, vemos ahí una situación violenta, no va conmigo ahora, pero si es mi hermano, si es mi primo, pues vamos, me dejo la vida por ello. Pues es un poquito, por explicaroslo así, el objetivo de esa impregnación que tenemos que hacer con los cachorros. Digo, estar un poco divertida la diapositiva, pues, lo podemos hacer con las ovejas, lo podemos hacer hasta con las gallinas, ¿no? Con vacas es más complicado, con caballos más complicado, estamos también estudiándolo, pero en fin, que acaba siendo así. Una crianza así pues nos lleva a tener un animal que luego nos va a proteger. Lo hacemos incluso con un rebaño de humanos, ¿no? Ese mastín que se cría con nosotros, ese perro, pues acaba protegiendo a su familia humana porque se considera parte de ella. Este es un poquito el objetivo de la charla para mí es insistir mucho en que cuidemos esto, que tenemos tan valioso, porque además en el siglo XXI va a haber demanda y cada vez va a haber más. Bien, esta, como os digo, la forma de crianza, porque es importante. Esta me gustó mucho, esto era en la zona de Almanza, un ganadero curioso. Pues le había hecho la paridera para sus perras, aprovechando las alpacas, ¿no? De manera que estaban siempre rodeados de ovejas y evitando, como digo, problemas de que una oveja pise a un cachorro, le golpee, porque también es normal, el cachorro le pega a una oveja y acaba teniendo miedo a las ovejas. Y hay que ser muy cuidadoso con estas cosillas. Pues este era ya el cachorrito, ya se movía, salía entre la valla y lo que hacía el ganadero, que es lo que yo les recomiendo, poner corderitos al lado. Un corderito pequeño es muy difícil que le pueda hacer daño a un cachorro. Aunque aquí también hay que tener cuidado de que no sea el cachorro el que haga daño a las ovejas, porque también lógicamente, los cachorros tienen tendencia a jugar, igual que sean de la raza que sea. Entonces también hay que evitar que aprendan a perseguir o se lo pasen bien persiguiendo corderitos, porque si no acaban siendo predadores. Bien, esto fue otro trabajo también que estuvimos. Esta fue una camada que yo quise criar, eso, digamos, haciéndolo todo perfectamente bien, y este era el primer día que salía, ¿no? Entonces también tenía
les digo, estaban los cablecitos del pastor eléctrico, el pastor eléctrico lógicamente apagado, yo estaba muy pendiente y eran las primeras experiencias que tenía, aunque se habían criado dentro de la majada, de tener cerca a una oveja, además eran asaf y muy grandes, y quería ver la reacción de los cachorros, ¿no? Incluso la reacción de las ovejas. Pero, entonces iba buscando elementos que protegieran al cachorro y también no solamente ver la reacción del cachorro, sino de las ovejas. Entonces, para el cachorro que se ha criado al lado de los corderos y de las ovejas, pues eso es algo normal. No se intimida, no le afecta y va cogiendo y ganando confianza para acercarse al rebaño. Y claro, este era el momento. Ya me atreví a bajarlo, ya digo, nosotros estábamos muy pendientes y cerca. Y las propias ovejas hasta se sorprenden de ver a ese cachorro, aunque lo han tenido al lado todo el tiempo. Y veis la actitud del cachorro, ¿veis? El rabo arriba, le está feliz, está contento, no le afecta en absoluto. Eso es lo que yo quería ver y lo que queríamos comprobar. Y a los 2 minutos ya se animó y vamos, ya quería pues fiesta con las ovejas. Ahí es donde hay que tener cuidado. De hecho, aunque estábamos muy pendientes, un momento en que una oveja le pisó, le hizo daño, no le afectó, era un perro con buen temperamento, tal, pero esos detalles pueden acabar estropeándonos un cachorro. Son más de la misma y como veis, al final pues eso, acaba el cachorro, fijaros, eso para un perro tiene que ser terrible, verse rodeado de esos animales tan grandes que, ¿no? Podría ser intimidante, pues no le afecta para nada. Ya os digo, esto, si sois ganaderos os puede parecer de lo más normal, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con ello. O sea, por eso se estropean muchos perros. Vale. Y como os digo, en otras especies a veces es más complicado. Con las cabras, por ejemplo, el problema no es tanto la impregnación, sino luego el manejo de los rebaños en extensivo, claro. Estoy hablando de todo esto, me refiero a ganadería extensiva, porque en intensivo, pues imagino que no necesitáis tanto, ni vais a tener tantos problemas con predadores, ni vais a necesitar un mastín probablemente, más que, bueno, para que no os lo robe alguna alimaña, pero no de las de 4 patas. A lo mejor para eso también es bueno un mastín. Entonces, con las cabras, por un lado es muy fácil conseguir el apego. Claro, es muy difícil controlarlas en extensivo las cabras se separan, no es como un rebaño de ovejas merinas, que son más gregarias. Entonces, ahí el problema es que ahí suele hacer falta más perros. Y poco más os puedo contar. Casi que si tenéis alguna pregunta o algún interés, pues bueno, mira, por ejemplo, es otro caso con una ganadería de lidia que hay en León que tuvieron realmente problemas serios con los lobos, pero problemas muy serios. Vamos, es que había un lobo que estaba esperando el parto de la vaca para entrar y llevarse el ternero, sistemáticamente, se los llevaba a todos. Y entonces, claro, ahí el problema es que tiene que haber introducir un perro en un ganado que no está acostumbrado a perros, eso fue complicado. Y aparte que, claro, que había que tener uno con cada grupo de vacas pariendo y que el perro tuviera conciencia. Al final acabamos llevando perros que ya venían de ganaderías de vacuno, que fue la forma de hacerlo, de poder solucionar el problema a este hombre. Y bueno, nada, me despido casi por resumir cómo hay que crear a un mastín. Esta es una frase que recogimos en Bavia de ganaderos que decían: al mastín ni palo ni mano. Exactamente eso, no hay ni que pegarle ni hay que acariciarle. Que es la forma de conseguir que realmente se críe bien y haga su trabajo. Y nada, algunas fotos más si queréis por entretenerlos. Es una imagen que da gusto ver, un perro grande, fuerte, bonito, ¿no? Al que los corderos le adoran, ¿no? Porque se han criado con él y es parte de su rebaño. También importante, pues cosas que no hay que hacer. Pues claro, pues dejar que los perros se coman los restos de las ovejas no es bueno, porque puede ayudar, sobre todo en perros jóvenes que todavía no nos podemos fiar de ellos. En fin, pues acaban comiendo eso, luego hay una oveja herida que ya les huele igual que aquello, luego un día se ponen a jugar y la persiguen. Pues bueno, si evitamos estas cosillas, pues vamos a tener mejor equipo de perros. ¿Ves? Nefasta imagen de ya unos cachorritos ahí, fuera con las vacas y empezando a comerse pues una vaca muerta. Pues estos son malas prácticas ganaderas, sería la definición. Porque lo que queremos, ¿no?, al final es eso. Este es uno de los perros que estuvo ayer, pues hasta con los carneros, que los carneros son, bueno, si soy ganadero, son peligrosos y para tener en cuenta, pues acaban teniendo buena relación. Y ahora en la foto de la derecha, lo mismo, ¿no? Eran 2 hermanos, y uno, bueno, si lo veis, ¿no?, ese no salía, era un perro más miedoso, entonces no salía del centro del rebaño, no había manera de verle, porque es que no salía del centro, se moviera el rebaño como se moviera, él siempre estaba en el centro.
Y nada, pues fijaros hasta qué punto puede llegar. Esto también, si sois ganaderos, lo habréis visto, pues eso, que cuando alguno se queda huérfano y la perra está parida, pues acaba siendo la mastina la que cría los corderos. Vamos, es algo como normal y habitual, porque, como os digo, él no es que el mastín se considere una oveja, como me dicen a veces, no, es que lo que considera es que son parte de su familia. Y si el cordero aprende dónde están las mamás, pues acaba siendo así. Luego, bueno, por no liarme más, esto fue otro trabajo que estuvimos haciendo porque en una zona de los Pirineos tenían problema con los buitres, no sé y esto sí que ya también puede ser en ganaderías de intensivo, tenían problemas con los buitres que es que se estaban comiendo las ovejas vivas. A mí esto me costó creérmelo hasta que lo vi. También tienen otro sistema de producción que es que las sacan a parir fuera. El león no lo hacemos así, las sacan a parir a los prados y entonces claro, los buitres con hambre. Y las ovejas, cuando estaban ya a punto de parir, se mueven con torpeza, exactamente igual que un animal enfermo. Entonces los buitres empezaban ya a bajar y se posaban en el prado. ¿Y qué hacían las ovejas? Apelotonarse todas en una esquina. Lo mismo, eso para un buitre es un rebaño de ovejas muertas. Se las empezaban a comer vivas ya. Y entonces ya empecé a buscar perros, pero perros que tuvieran tendencia, yo esto lo había oído siempre, hay perros que tienen tendencia en fin, a buscar hasta las culebras, me decía un ganadero. Y entonces buscaba perros que tuvieran ya tendencia a vigilar por el aire, ¿no? Porque el problema que tenía ahí era con los buitres. Luego la solución es fácil, ahí tampoco hace falta un perro muy poderoso, pero como os digo, a ver si esto continúa, ojalá no continúe porque el problema de los buitres se solucione, pero es decir que estos perros ya tenían tendencia, ¿no?, a vigilar el aire, ¿no? Porque no es normal que a un mástil le preocupe un pájaro. Pues estos eran parte con ellos empezamos y con esos estamos. Y bueno, estaban ya, para esto bueno, en fin, utilizamos herramientas modernas, ¿no? Estuvimos con un dron pues haciendo nuestros experimentos a ver cómo reaccionaban. Y efectivamente, algunos reaccionaban, tenían más tendencia y otros no. Vale. Parte del problema, pues esto es a lo que vamos a tener que llegar, ¿no? Si queremos que haya convivencia entre los lobos, los turistas, los rebaños, los ganaderos, también estaría bien advertir a los turistas que cómo hay que acercarse a un rebaño. Un ganadero lo sabe, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse a un rebaño porque el perro está cuidando y nos puede dar pues eso, realmente problemas. Bien, y yo creo que con esto ya no os voy a liar más porque esto ya sería muy complicado y casi que me despido con esta frase, de esta pasión, en fin, que cuidemos mucho lo nuestro. Esta es una frase de un buen amigo, de un amigo biólogo y apasionado de la naturaleza, que no solamente es la raza autóctona porque sea autóctona y sea nuestra, sino todo lo que implica el poder mantenerla. Esto, si sois ganaderos, pues es lo mismo. Como digo, a mí me hablan de la desaparición del lobo, que los mastines, que las razas autóctonas desaparecen. La raza autóctona que más me preocupa que desaparezca es el pastor, porque el día que desaparezca el pastor, pues eso, lo demás llevará mal camino. Y nada más. Muchas gracias. Si queréis preguntar algo, pues... Sí. ¿Aviso de la pregunta? Bueno, a ver si es lo que está pasando ahora con las exageraciones en los tipos que vemos. Cuando el patrón racial realmente trata de describir el aspecto morfológico ideal. Nada más, o sea, sería imposible. Es una pequeña guía para que los que nos dedicamos a esto pues sepamos cómo tiene que ser un mastín. Pues como digo, bueno, tiene que tener doble papada, eso tiene su sentido. La doble papada, esto, o al menos yo estoy de acuerdo con la opinión de José Antonio Valverde, que fue el biólogo, que realmente el gran maestro de todos los biólogos, el maestro de Félix Rodríguez de la Fuente, que él observó que esa doble papada también la tienen algunas especies de antílopes africanos. ¿Por qué? Eso es una defensa natural ante posibles ataques de depredadores. Pero es que no hace falta que tenga 2 metros de papada. Lo que tiene que tener es la justa.
Ahí vemos, este es un perro bonito, que fue campeón, pero es un perro normal. Este estaba cuidando vacas también. Entonces tiene las arrugas y la papada, la que tiene que tener, ni más ni menos. Si no tiene ninguna, pues sería peor mastín. Pero es que para mí, si tiene más de la cuenta, también es peor mastín. Pero bueno, esto es una opinión y, en fin, me dedico a eso. Pero es decir, que las exageraciones se buscan actualmente en todo y la crianza va muy rápido. Entonces, la gente quiere perros pequeños, lo más pequeño posible. Pues no. Perros grandes, lo más grande posible. Hay esa tendencia, ¿no? Perros que corran más que ninguno. Bueno, pues al final vamos a ver si eso es práctico o no es práctico. Yo quiero un perro, ese perro. Es una foto o cualquiera de los que hemos visto. Tiene que tener ese tipo de pelo. ¿Por qué? Si yo quiero un perro que esté en León, en la montaña y luego en Extremadura, tiene que tener un pelo apropiado. Es decir, que en verano lo tire, se quede con una capa fina y en invierno vuelva a recuperarlo. Si no tiene ese tipo de pelo, pues va a sufrir. Va a pasar mucho frío, va a tener enfermedades, etcétera. Esa es la justificación. Lo otro ya es que nos empecemos a inventar. Yo quiero unos ojos pequeños como esos, no con párpados caídos que luego son fruto de enfermedades, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, tema como el rabo que me preguntabas, o los espolones, bueno, pues hay un poquito de decoración, ¿no? Pues claro, lo que se habla del rabo es que no tenga que estar enroscado y de 2 vueltas. Para mí es una cuestión puramente estética, ¿no? ¿Y por qué? Porque un perro que lleve siempre el rabo enroscado, la aptitud que tiene es estar siempre amenazando, porque no puede bajarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que va a tener broncas con todos los perros. Eso pasa con los terrier, por ejemplo, que van siempre así. Es que parece que está siempre... En fin, es un poco de actitud que parece que estoy yo siempre... No. Entonces, eso es una cuestión morfológica. Entonces, el rabo tiene que ser normal, caído en situación normal, pero yo también quiero ver al perro... En fin, un rabo levantado y erguido transmite seguridad. Lo que pasa es que luego se lían un poquito las cosas. Una cosa es que el rabo no dé 2 vueltas y otra cosa es que el rabo no puede ir así. Los espolones, por lo mismo. Los espolones son, por tradición se habla siempre, yo creo que tiene más que ver con que si en la zona los únicos mastines perros que tienen espolones, esto pasa con otras razas, son los mastines, pues si tengo una camada no tengo dudas de que lo sean, pero desde luego útiles no lo son y son más bien problemáticos. Se enganchan, se rompen, no sé qué. Que estéticamente nos guste más, pues vale, pero no hay que convertir eso en una especie como que le decimos, a ver, es que como no tienes polones no es puro. Digo, bueno, y si tiene 4 es más puro, pues no. En fin, esto lo sabéis, si sois ganaderos, con las ovejas es igual, ¿no? Es decir, la oveja menina tiene que tener la lana muy fina, ¿no? Pero no todas tienen, ¿cómo era? 20 micras, ¿no? Se trata de que las tengan.